Bueno, Yami, estoy muy contenta de estar hablando acá con vos. Hoy es un episodio muy especial porque es un tema muy importante en realidad. Contame un poco sobre vos, qué estudiaste, sos doctora, sos educadora sexual. Bueno, muchas gracias por la invitación. En primer lugar, yo también estoy muy contenta de estar hablando de este tema. Mi nombre es Yamila Díaz, soy de San José, pero vivo en Montevideo, tengo 28 años y estudié medicina, me recibí y luego estudié una especialización que se llama sexología clínica y además hice una diplomatura en educación sexual integral. Me dedico como a toda esa parte y a comunicar desde ahí, además de variados cursos que he ido haciendo, por ejemplo, uno de masculinidades, que es un tema muy interesante también. Descubrí como en el correr de la carrera mi gusto y mi pasión por la educación, por la Educación. comunicación, pero sobre todo sobre este tema de la sexualidad. Entonces hoy vamos a hablar de educación sexual en niños. Y antes de empezar, quiero decir algo importante. Este no es un episodio solo para padres o madres, sino que es una conversación para todos los adultos. Esto es importante como aclararlo, porque la violencia sexual en niños no solo ocurre dentro de la casa muchas veces, sino por fuera de la casa de los niños, y es un tema que tenemos que estar los adultos muy atentos a todo esto, porque la educación Exacto. sexual, el cuidado, la protección de los niños es una responsabilidad social. Exactamente, es Este, de todos. O sea, todos y sí, todas estamos en contacto con niños y niñas, aunque no querramos, porque los podemos sí, cruzar en la calle, porque podemos, nuestra profesión que nos lleve a eso, porque podemos tener sobrinos, sobrinas, hijos de amigas. Entonces, todos deberíamos como tener esta información a mano, que es un poco lo que vamos a hablar hoy, de, bueno, cómo puedo hablar de sexualidad con un niño si algo surge o si quiero. Y creo que tal cual como decís, es una responsabilidad social y de todos sí, y estar y atentos más que todas. nada, ¿no? Sí, Exacto. Y, estar y eso, con estar los adultos. atentos por posibles indicadores de violencia sexual, pero también por lo básico de la educación en sí, que es importante como poder brindar herramientas o tener para poder brindar. ¿Y por qué hablar de sexualidad con niños genera tanta incomodidad? Bueno, porque aunque estemos en 2026, la sexualidad sigue siendo tabú. Es otro tipo de tabú en el sentido que sí hablamos más y que incluso la sociedad está bastante hipersexualizada en algunas cosas, pero sigue siendo tabú porque no hay, o sea, no había antes y no hay ahora un espacios donde se pueda hablar con educación correcta desde el lado formal. O sea, seguimos sin tener educación sexual formal en los lugares, escuelas, liceos. Todavía sigue habiendo. Hoy se habla, pero con la información que muchas veces está errada. Y yo creo que por eso incluso lleva a que nos dé más miedo decir algo que sea mucho, por ejemplo. Y ahí es donde entra el Claro. problema. Vos integrás un proyecto que se llama ICOBE. Proyecto ICOBE es un grupo de autoconvocado, por ahora de mujeres, que militamos en contra de la violencia sexual. Y está compuesto por personas que fuimos como afectadas por esta violencia. Muchas son sobrevivientes de violencia sexual en su infancia, muchas somos aliadas o profesionales que nos interesa el tema, Sí. pero como siempre decimos, todas siempre fuimos afectadas por la violencia sexual porque a todas nos pasó que en la calle alguien nos gritó algo o alguna situación que puede ser más leve, entre muchas comillas, y a otras les pasó algo como más específico y profundo. Incluso hay dos de nuestras compañeras que fueron víctimas de trata y explotación sexual en una red acá, en Uruguay. Entonces, bueno, es como súper valioso poder estar en ese grupo, escucharlas a ellas, aprender entre todas y la idea es militar en contra de la violencia sexual. Está interesante ahí que no decimos delitos sexuales, sino violencia sexual, porque muchas violencias sexuales no son delitos, como algo que te puede pasar en la calle, en el ómnibus, pero sí son violencias sexuales. Por eso Claro. aclaramos ese término. Y bueno, Icobé es una palabra guaraní que también queríamos como traer algo colonial y nuestro, que significa sobrevivir. Lo que hacemos es trabajar en tres grandes ejes, que son la Sí, prevención, la reparación y la justicia. Dentro de la bien. prevención siempre intentamos como estar dando algún tipo de charla, taller, educar en diferentes lugares. Tenemos una cuenta de Instagram que es @proyecto ICOBE. ICOBE se escribe con Bien. K y V, está bueno aclararlo. Proyecto ICOBE es nuestro Instagram y ahí siempre estamos aportando desde la educación
Después, dentro del eje eso es de la prevención. Dentro del eje de la justicia, por ejemplo, estamos hoy en día con dos grandes proyectos que son proyectos de ley. Uno es un proyecto de ley que se presentó en 2020 y que nunca se aprobó, que es la ley para la imprescriptibilidad de los delitos sexuales. Eso lo que quiere decir es que no prescriban los delitos sexuales. Hoy en día en Uruguay, si vos fuiste abusado o abusada en tu infancia, cuando cumplís los 18 años, tenés 10 años para denunciarlo. Después de eso, el delito prescribe. Ya no se puede denunciar. Y eso no tiene ningún tipo de sentido, porque si conocemos cómo funciona el trauma, sabemos que muchas veces esto se recuerda incluso hasta 30 años más tarde y las víctimas merecen derecho al tiempo y a poder recordarlo y denunciarlo cuando así se suceda, si es que quieren y si es que están preparadas para hacerlo. Entonces, ese es un gran proyecto de ley que estamos abogando para que se pueda aprobar. Y después tenemos otro proyecto de ley que nosotros fuimos parte de la creación, que se llama suicidio femicida, para poder tener la definición de estas personas que llegan al suicidio como última salida luego de haber sufrido una violencia crónica en toda su vida que los llevó a eso. Entonces, bueno, está bueno como poder reconocerlo como tal y que tenga una condena diferente, pero sobre todo el reconocimiento. Así que bueno, esa es dentro del eje de la justicia. Y después me queda el Bien, tercer eje que dijimos sí, es la prevención, la reparación y la justicia. Dentro de la reparación, que es el eje que me faltaba, lo que tenemos como proyecto concreto es poder hacer algún grupo terapéutico, más bien grupal, de víctimas y sobrevivientes de violencia sexual, pero también siempre estamos haciendo otras cosas como la creación de un libro que tenemos pronto para salir y militando en esto de, bueno, no, la reparación es como uno puede y como uno lo siente y no siempre denunciar te trae reparación. Hay veces que son otras las cosas más sociales que te traen una reparación. bien. ¿Y trabajan con familias, trabajan en escuelas, trabajan, cómo es el trabajo con la sociedad? Eso está bueno aclararlo, que y Proyecto ICOBE es un grupo paramilitar, no es un grupo como terapéutico, porque a veces muchas sobrevivientes llegan queriendo buscar este apoyo terapéutico o este grupo de pares y no es tanto por ahí, por eso siempre lo aclaramos, porque realmente hay que estar bastante fuerte o con algunos temas más trabajados porque moviliza mucho estar ahí y lo que hacemos es con eso militar. Entonces, bueno, y militamos más bien socialmente en diferentes lugares, con diferentes concentraciones o propuestas concretas que hacemos en la calle. Hemos ido a muchos conversatorios o a algunos lugares, escuelas que nos hayan llamado, pero sobre todo más a nivel capaz calle, me parece. Y después todo el Bien. trabajo que hacemos entre nosotras. ¿Y la gente entonces se puede comunicar en qué sentido con ICOBE? ¿Buscando qué o para aportar qué? ¿Cómo es? Ahí va, eso está bueno O aclararlo. para educarse Eh, también, capaz que pueden entrar al Instagram para buscar Eso, información. ¿Cómo? les invito a todos sí que nos sigan en el Instagram y creo que tenemos una página también web para poder estar informados sobre lo que vamos haciendo y lo que vamos militando. Pero si te Bien. querés acercar al grupo, más que nada es para militar en contra de la violencia sexual. Tenés que estar No como tenés vos que ser disponible para profesional. aportar. No, para nada. Algunas son Ok. profesionales, otras no, y eso es indistinto, porque en verdad lo que hacemos, bueno, muchas de las cosas que hacemos a veces es nutrirnos entre nosotras, dar un taller, la que sabe algo da un taller de eso, y ahí nos vamos como aprendiendo entre todas. Sin duda no tenés que ser profesional, porque lo que te tiene que importar es la causa y querer militar, o sea, tener la energía para militar en contra de eso, Sí. digamos. Vamos a empezar entonces hablando del eje central de la conversación y del tema, que es ¿qué es la sexualidad? Que es diferente a lo que es el sexo, ¿verdad? La sexualidad es un aspecto inherente al ser humano, o sea que solo por el hecho de ser humanos ya tenemos sexualidad. Es inevitable tener sexualidad, o sea, tenemos siempre. Y se expresa y Sí, se refleja en muchas de las cosas que hacemos. Involucra, sí, las relaciones sexuales, que es una de las pequeñas cosas que involucra, que es capaz lo que todos sí, pensamos cuando hablamos de sexualidad, pero también involucra, por ejemplo, un cuerpo, las hormonas sexuales, un cuerpo que se desarrolla, que tiene la capacidad de reproducirse, una mente y un cuerpo que tienen la capacidad de vincularse, las relaciones afectivas, el cariño,
cariño, la afectividad, La involucra también el identidad. género, la identidad, quién nos gusta. Entonces, estamos todo el tiempo expresando sexualidad en cómo hablamos, en el lenguaje que usamos, en cómo nos vestimos, en cómo nos nombramos, en si estoy menstruando o no estoy menstruando, en cómo me vinculo con el otro que me gusta, en la violencia. En todos lados está la sexualidad. Es algo que realmente atraviesa un montón de temas. Por eso debería haber educación sexual en todas las edades, porque en todas está atravesada por un aspecto o varios, y en todas siempre hay algo que se puede trabajar. Nos atraviesa entonces en todas las áreas de nuestra vida, desde el nacimiento hasta la muerte, básicamente. Exacto. Y Incluso pensalo no, que desde antes del nacimiento. Porque cuando el bebé sí, está en el útero, ya nos interesa saber si va a ser varón o si va a ser mujer, porque en base a eso definimos un nombre y nos interesan sus genitales, y es la pregunta que primero se hace. Cuando decís que estás es verdad, embarazada, lo primero que te preguntan si va a ser varón o va a ser mujer. Entonces, desde es ahí ya verdad. estamos hablando de sexualidad. ¿Y cuál es la diferencia entre sexología clínica entonces y educación Sí. sexual integral? ¿Y por qué se llama Bien. integral, no? Bueno, un poco por esto, porque atraviesa todas las Sí, áreas de nuestra vida. exacto. Bueno, ahí tenemos una gran diferencia en el abordaje, si bien siempre estamos hablando de sexualidad. La sexología clínica, que esto está bueno como aclararlo porque es una duda que siempre surge y que a veces me preguntan, bueno, yo puedo estudiar sexología clínica, ¿qué tengo que hacer para hacer lo que vos haces? La sexología clínica es un posgrado, por lo tanto, lo pueden estudiar quienes tengan el curso pregrado, digamos, que es de medicina y de psicología. Entonces, si vos sos médico, médica o psicólogo, psicóloga, podés hacer esta especialización en sexología clínica o medicina sexual, como también se llama. Son 2 años y eso te habilita a trabajar en clínica con pacientes Sí, o individuales o en pareja, en donde haces terapia sexual. ¿Y qué hacemos? Diagnóstico y tratamiento de las disfunciones sexuales. ¿Qué son las disfunciones sexuales? Formas diferentes de funcionar en el sexo, que no son enfermedades, pero sí son formas que pueden afectar tu bienestar o tu disfrute. Dígase, en el varón, disfunción eréctil, eyaculación precoz, eyaculación prolongada, bajo deseo sexual, y en la mujer lo mismo, bajo deseo sexual, dificultad con la lubricación, dolor o sí, imposibilidad de tener penetración y dificultad o imposibilidad de llegar al orgasmo. Esas son las cosas que se llaman disfunciones sexuales y que los sexólogos en consulta, que también está bueno comentar que la consulta es como ir al psicólogo en el sentido de que solamente charlamos, no es que los sí. médicos sexólogos estamos habilitados a hacer examen físico, pero en casi nunca es necesario, es más como de charlar y hacer esta terapia sexual, y lo que hacemos es diagnóstico y tratamiento de eso, muchas veces trabajando en conjunto, derivándonos si es más para un psicólogo sexólogo o para un médico sexólogo, y eso es lo que hace un sexólogo clínico. Eso es cuando uno ya es sexualmente activo, ¿verdad? Bueno, sí, la mayoría de las veces, por todo lo que No, estábamos diciendo, me ha tocado de tener alguna paciente adolescente que no ha empezado o está por empezar y quiere información para específicamente esa parte sexual, y también ha venido. ok, Porque bien, está bueno está bueno decirlo claro. esto, las tres Sí, patas de la terapia sexual son la psicoeducación, que siempre se puede hacer y que es la más importante, que es esto de dar información de cómo responde tu cuerpo sexualmente, cómo es que vos te lubricás, qué lo puede afectar, qué puede hacer que tu deseo baje, cómo lo podrías mejorar. Tiene otra pata que es la farmacoterapia, cuando hay veces que se necesita alguna medicación, y tiene otra pata que es la terapia sexual en sí misma, que es muchos ejercicios más psicológicos, que lo que se usa es la corriente cognitivo-conductual de terapia breve basada en el problema, en donde mandamos ejercicios concretos, individuales o en pareja para solucionar. Entonces, sí, en general viene gente sexualmente activa, digamos, a la consulta. Y importante decir que esta especialidad no existe de forma pública, existió solamente por un lapso de tiempo muy corto en la Facultad de Medicina, pero después se sacó por bajo presupuesto, entonces hoy en día solo se puede estudiar particular, y eso está bueno aclararlo también. Hoy en día en Uruguay esta especialidad se puede estudiar de forma privada en 2 institutos, al menos que yo conozca el día de hoy, que son la SUS, que es la Sociedad Uruguaya de Sexología, donde se puede estudiar este posgrado, y después hay otro instituto que se llama CESEX. En esos 2 lugares es donde yo conozco que está activo hoy el curso
de 2 años de posgrado en sexología o medicina sexual. Y por otro lado, tenemos el tema educador sexual o educadora sexual, que es lo otro que comentábamos como gran diferencia. El educador sexual o educadora sexual es un curso de 2 años también, pero que lo puede hacer cualquier persona con el liceo completo. Y es Bien, enfocado diferente, porque lo que te habilita ese curso es a dar talleres de sexualidad en diferentes edades, en diferentes lugares. Entonces está enfocado en la pedagogía y está enfocado en tener información de la sexualidad. Mucho de lo que estudiamos es en conjunto, pero el educador o educadora no hace diagnóstico ni tratamiento, ni trabaja uno a uno en consulta particular o en alguna mutualista, lo que sea, sino que trabaja más bien con grupos, haciendo talleres, educando desde ese lugar. Diferentes ámbitos, pero se basa más en la parte pedagógica. Así que, bien. bueno, esa es como la diferencia. También se puede estudiar en esos institutos y agrego otro que se llama Sexur, que es un instituto muy bueno, en donde yo hice un curso, una formación en masculinidades específicamente, pero ahí también tienen el curso de educadora sexual y es muy bueno y es muy vivido desde ese lado vivencial, de pasarlo por el cuerpo, de realmente, porque eso es algo que yo siempre aclaro, cuando nosotros vamos a educar en sexualidad o a hablar de sexualidad, siempre se va a ver afectada nuestra propia sexualidad. Entonces es importante tener claro y haber repasado mi sexualidad. ¿En qué sentido? En saber lo que me genera. Y esto lo digo porque cuando yo hablo con un niño o una niña sobre el tema, tengo que tener claro qué me puede generar a mí también. No es como cuando voy a enseñar matemáticas que digo 2 más 2 es igual a 4 y a mí no me genera nada, ni el 2 ni el más, ni el 4. Pero si una niña me pregunta algo de la menstruación, de repente eso toca mi primera menstruación y me lleva a alguna vivencia fea que haya tenido o lo que sea. Entonces, ahí hay cosas que se pueden despertar. Por eso es importante que uno siempre se repiense su propia sexualidad también. Bien, es un autocuidado también hacia uno mismo. Exacto. Y el curso te enseña Mm, mucho de eso, sí. Yo hice una diplomatura en educación sexual integral, que fue un curso más corto, más que nada como para tener algunas herramientas de pedagogía al momento de dar talleres. Bien, vamos a aclarar que nosotras dos somos de Uruguay, por lo menos, porque estamos Está hablando de bueno. talleres. Sí. Vamos a empezar a hablar de la ESI ahora, que la educación sexual no existe desde siempre, o si vos corregime por si yo me equivoco, esta es Ujú. como mi opinión más personal. Sí. La educación sexual no existe desde siempre, me parece. Rememorando mi adolescencia, mi infancia, recuerdo poca educación sexual de parte de mi familia, en el colegio y después me acuerdo que nos pasaban alguna que otra película, pero era más traumático que otra cosa esas películas, y capaz que algún taller y de Sí. prevención y de usar este preservativo y de esto, de prevenir capaz que el embarazo adolescente y demás, pero hoy en día podemos hablar más de una educación sexual más integral, más amplia, y no solo para padres, madres y centros educativos, sino que lo deberíamos tener como todos para también prevenir. La educación sexual previene, ¿verdad? Exacto, sí, 100% previene no solo Te violencias permite, sexuales, sino un montón de cosas. Sí, porque te permite desarrollar mejor, previene estas situaciones de bullying, de malestar, es súper bueno y súper necesario. Mira, a mí me gusta siempre decir que siempre hay educación sexual, o sea, es imposible que no haya, porque la sexualidad siempre está. Entonces, cuando, no sé, éramos chicas y en casa no se hablaba de sexualidad, había una bajada. O sea, eso también es educación. ¿Y cuál es la educación? Que en casa no se habla de esto. O sea que es un tema que está prohibido en algunos lugares. Ahí ya está el primer aprendizaje. Cuando, no sé, no se hablaba de eso, pero a su vez sí se dejaba que veamos Tinelli cómo se cortaba la pollerita a las mujeres, también hay una educación. Bueno, que las mujeres pueden llegar a ser un objeto. Podemos ver desde ese lado y podemos hacer lo que querramos. Si queremos cortar la pollera o tocar la cola, lo podemos hacer. Entonces, todo el tiempo hay educación sexual. Lo interesante es preguntarse desde qué lugar yo la recibí. La recibí desde la prohibición, desde la negación, desde el silencio, desde lo que no se dice, desde el placer, que la mayoría de las veces no, desde los cuidados como solo biológicos, como vos decías, sin tener en cuenta lo emocional o el entorno, el contexto. Pero siempre hay, pero no siempre hubo educación sexual integral, que es este título que se dice entero, que en muchos lugares del mundo, sobre todo a nivel más Europa, por ejemplo, y otros países, se dice EIS, Educación Integral en Sexualidad,
sexualidad, y es lo mismo que la ESI, que es la educación sexual integral, o sea, se cambia el orden de la I, pero ese Sí. concepto de las tres palabras como tal existe hace relativamente poco y en mi opinión todavía no está puesto en el sistema formal como debería. Es verdad que hay, pero no está puesto como debería. Entonces seguimos sin poder tener una educación sexual integral verdadera, digamos. ¿Cuáles son los ejes? ¿De qué hablamos Bueno, cuando hablamos de educación sexual integral? eso está bueno como poder decirlo porque hoy estuvimos hablando bueno, qué era la educación sexual en el sentido de qué era la sexualidad. No hablamos tanto de la palabra integral, pero la hemos venido implícitamente explicando, que es esto de, doy como un ejemplo antes de ir a los ejes que capaz queda clara. No solo debería haber una materia de educación sexual integral. ¿Por qué? Porque el hecho de que sea integral quiere decir que sea transversal, o sea, que esté en todos lados. Entonces, por ejemplo, que la profesora de matemática te mande a buscar en vez de cuántas manzanas se necesita para que coman, bueno, cuántos adherentes necesita una niña que menstrua tantos mililitros por ciclo, por ejemplo. Entonces, ahí también estamos hablando de sexualidad de una forma integral, o sea, la estamos integrando en la vida porque realmente es algo que sucede. O que la profesora de geografía te mande a buscar cuántos ríos en Uruguay tienen nombre de mujer. Entonces, ahí trabajamos con perspectiva de género. Esa es como la idea de la integralidad. Y otra cosa que me parece aclarar antes de los ejes es que la Sí. educación sexual integral acompaña y aporta educación que es científica, que está estudiada y que intenta brindarle a la persona habilidades y valores para que pueda tener en su vida como herramienta. Y mucho de lo que hace es acompañar, porque a veces se cree que es inculcar o meter cosas en la cabeza de un niño que no está preparado para eso, y no es eso lo que hace la educación sexual integral. Lo que hace es escuchar y acompañar. Por eso, lo primero que yo hago cuando llego a un lugar a dar un taller es hacer una cajita anónima de preguntas. A ver qué está pasando por la cabeza de esos niños o esos adolescentes para saber con qué yo me agarro para planificar el taller o hablar. Entonces, es eso, es acompañar. No vamos a venir a introducir conceptos o obligar a alguien a hacer algo que no quiera, porque no es eso lo que hace la verdadera educación sexual integral y está bueno aclararlo, porque hay mucha resistencia con este tema también. ¿Y cuáles son los ejes? ¿Qué se estudia o qué se Ahí da va. en esta educación sexual integral? ¿La identidad de género? ¿Qué más? Exacto, la Fundación Huésped tiene como un documento que está muy bueno que lo pueden googlear, que son los 5 ejes de la educación sexual integral. Uno, como vos decías, es la perspectiva de género, reconocer y respetar la perspectiva de género. ¿Qué significa tener perspectiva de género? Mirar todo con los lentes de que no es lo mismo si sos varón que si sos mujer, porque vivimos en un mundo en el que no es lo mismo. Entonces, tener perspectiva de género no es solo tenerla con las mujeres también, es tenerla con los varones. Es también entender que capaz que a un varón, por ser varón y por cómo fue criado, no es por ser varón porque tenga pene, sino por cómo fue criado ese varón, probablemente haya ciertas cosas de la casa que no esté acostumbrado a hacer, tareas del hogar, del cuidado, o le cueste más ir al médico, tenga más miedos con respecto a, no sé, su vulnerabilidad, a su cuerpo, a abrirse, sea una depresión más silenciosa. Y es tener en cuenta también que la violencia de género existe y que está inclinada hacia las mujeres, que en esta sociedad no es lo mismo ser mujer que varón, ante la violencia que puede ejercer un conocido, una pareja, ante la brecha salarial que hay en el trabajo, las diferencias del cuidado en el hogar. Entonces, tener perspectiva de género es eso mismo, reconocer que no es lo mismo ser varón que ser mujer, las características particulares que tiene cada género y en base a eso aportar y construir, para que ahí haya una verdadera equidad, porque lo que buscamos no es la igualdad, no importa, obviamente la igualdad en derechos, pero no en cuerpo o en actividades, sino, porque no somos iguales de hecho, sino la equidad, o sea, que hay una escena como una foto que está buena que te da la diferencia entre la igualdad y la equidad en un murito y diferentes personas con diferentes alturas. Entonces, la igualdad sería darle a los tres el mismo banco para que puedan mirar hacia el otro lado del muro. La equidad es darle un banco más alto al que es más bajo para que llegue a ver a través del muro y a la persona que es más alta darle un banco más chico porque no precisa el más alto. Y es eso. Esa es la perspectiva de género, o sea, reconocer que necesita cada género y poder trabajar en eso para
que lleguemos a una equidad. Ese es un eje que es súper interesante y hay mucho para trabajar ahí. Después tenemos respetar la diversidad, que es un gran tema porque, bueno, la diversidad, en mi opinión, todavía no está respetada y no hablo solo de diversidad sexual específicamente, como puede ser la orientación sexual diferente a lo que consideramos normal, sino, y ahí pongo muchas comillas por si alguien está escuchando y no está viendo, sino también la diversidad corporal, la diversidad de etnia, la diversidad. Hay un montón de diversidades, las discapacidades hoy en día llamadas diversidad funcional, en esto de funciono diferente, pero no quiere decir que tengo una discapacidad, porque si no vos tenés la capacidad, o sea, somos un mundo muy capacitista en ese sentido también. Entonces, bueno, hay la diversidad funcional, habla de funcionar diferente, pero no por eso tener una discapacidad. Hay como mucho a trabajar ahí todavía, pero por ahí va a respetar la diversidad, entender que no hay un normal, que es, por ejemplo, ser heterosexual, como solemos pensar, y lo otro es por lo diferente, sino que todo es válido, porque la diversidad es parte del ser humano y de la sociedad en la que vivimos. Y por ahí va. Que también está bueno aclarar, me detengo un segundito en esto, que de vuelta, no es que la Sí. educación sexual va a venir a decirte, porque justo ayer me dijeron eso, que le dice a los niños, vos puedes ser lo que quieras ser, y si vos querés ser un águila, puedes ser un águila, y no es eso, claramente, y repito en esto de que nosotros lo que hacemos es acompañar, y yo ahí lo que siempre digo es, fíjense como nosotros, sin decir nada, siempre estamos diciendo, porque cuántas veces damos por hecho que un niño tiene una mamá y un papá, cuando tal vez no sea así, tal vez no tenga dos papás, que tal vez tenga dos mamás, tal vez tenga solo una mamá, tal vez tenga solo un papá. Entonces la educación sexual integral lo que te hace es abrir el abanico de no determinarte en una sola cosa, porque nosotros si no hacemos nada, estamos determinando en una sola cosa, que es la heteronormatividad, el dar por sentado que lo heterosexual es lo normal, por así decir. Eso separa más en realidad que lo Exacto, que... exacto, Sí, sí, porque sí, vos al sí. asumir, eso pasa mucho, por ejemplo, en las consultas con ginecología. Viene la paciente y la ginecóloga, el ginecólogo pregunta, bueno, ¿estás usando algún método anticonceptivo? Asumiendo que la persona es heterosexual, ¿no? Entonces, capaz que la persona le dice, no. Ah, ¿estás buscando un embarazo? No. Y entonces ahí a veces hasta como te critican porque ¿por qué no te estás cuidando? Y tal vez estás teniendo Sí, vínculos sexoafectivos con otra mujer y no necesitas usar un método anticonceptivo. Sí, un método de barrera para las infecciones de transmisión sexual, pero no un método anticonceptivo. Entonces, en las consultas pasa eso mucho, de asumir la heterosexualidad de alguien. Y una vez que la asumieron, esto que vos hiciste separa, claro, tenés que ser, como vos le decís no, en realidad es que no es fácil estar en esa posición y no debería nadie tener que estar en esa posición. Eso es lo que intentamos transmitir. Perspectiva de género, uno. Respetar la sí. diversidad, otro. El tercero es la afectividad, o sea, tener una mirada afectiva y una pedagogía afectiva. ¿A qué se refiere esto? A tener en cuenta todos los sentimientos y emociones que generan las cosas relacionadas a lo sexual. Yo siempre digo, cuando voy a dar un taller de, no sé, a quinto año de escuela, me llaman para dar un taller para la menstruación. Y lo que más quieren las niñas y los niños es saber qué hago si alguien se mancha, tengo miedo que se rían de mí, cómo lo puedo solucionar. No es lo biológico de decir, ay, la sangre viene del útero y lo que es. En realidad es, obviamente que también lo vamos a abordar, pero la ESI no es solo biológica, es psicológica, emocional, contextual, entonces tiene en cuenta todo. Entonces tener en cuenta y dar lugar a las emociones que las cosas de sexualidad pueden despertar es clave, porque ahí nos damos cuenta que la información no es todo y no alcanza. Todas las personas sabemos que hay que usar preservativo porque es lo que evita las infecciones de transmisión sexual. ¿Cuántas de esas personas que saben que hay que usar preservativo alguna vez en su vida no usaron preservativo? La mayoría. Entonces ahí te das cuenta que con la información no alcanza. Se necesitan momentos y espacios de concientización sobre el tema, de hablar, de ver qué te genera, qué emociones, qué pasa si en la adolescencia la presión de los pares, quién es más o menos si lo usa o no lo usa, cómo quedo. Todo eso hay que trabajarlo porque si no, no alcanza con la mirada biológica nada más. Y ahí va el eje de la afectividad. Y después nos quedan dos, y voy redondeando porque Sí, hay mucho para decir. sí. Ejercer nuestros derechos es el número 4, el orden no importa, obvio. Por suerte, hace muchos años ya, el niño, la niña y el adolescente es sujeta o sujeto de derecho. Y eso es algo que tenemos que respetar y saber que hay muchos derechos que los niños, las niñas y adolescentes tienen y es importante saber. Y uno de sus derechos es recibir educación sexual, porque lo dicen muchas leyes, entre ellas la ley de educación, que tiene el artículo
artículo 40, en donde dice que deben recibir educación sexual. El problema es que no está detallado cómo, ni desde qué mirada, y no dice integral. Y ahí tenemos un problema, en diferencia con Argentina, que tenemos la ley de ESI. En Argentina está la ley de educación sexual integral, que se puede llevar a cabo mejor o peor, pero por lo menos está explicitado lo que hay que hacer. El problema es que lo que esté a nivel ley no quiere decir que se ve reflejado a nivel social. Entonces ahí nos falta mucho por trabajar de vuelta. Pero ejercer nuestros derechos y poder entender a todo esto como derecho de las niñeces es clave para el primer paso. Y luego, por último, el último eje es cuidar el cuerpo. El cuerpo es como, bueno, lo que más se pone en juego en la sexualidad, y cuidar el cuerpo es en todo sentido, no solo en las relaciones sexuales. Cuidar el cuerpo es tener a un bebé de 2 meses al que le estoy cambiando el pañal y decirle, permiso, te voy a limpiar el pene. Eso es cuidar el cuerpo. Es enseñarle al niño o a la niña que el cuerpo es suyo, que yo lo estoy cuidando y le pido permiso para eso. Y aunque algunos dirán, bueno, tiene 2 meses, no nos escucha, no nos entiende cognitivamente, sí, cognitivamente no lo va a comprender, pero sí escucha el tono con el que yo hablo, se acostumbra a escuchar eso, y sobre todo yo como adulto me acostumbro a hablar de sexualidad con ese bebé. Entonces cuando sea más grande y me empieza a comprender, para mí va a ser más fácil hablar de las partes del cuerpo, por ejemplo. Pero cuidar el cuerpo tiene que ver con todo lo que es cuerpo. Ahí hablamos mucho de consentimiento, que es como un aspecto clave, y bueno, todo se puede tocar y mezclar de diferentes aristas porque hay mucho a trabajar. Respetar el cuerpo del niño, hablar sobre ello, es muy importante, sí. Sí. ¿Cómo estamos a nivel país con todo, con este tema? Porque no sé si es la época que estamos viviendo que nos enteramos de muchas más cosas y salen noticias de violencia sexual hacia los niños de múltiples maneras, y ya sea de algún padre, de algún progenitor, de algún compañero, de algún, no sé, vecino, familiar, abuelo, tío. ¿Cómo estamos a nivel país? Me interesa saber eso. Y bueno, eso La también es educación como, en escuelas, ¿cómo está? Las leyes, ¿es suficiente? No lo creo. nunca es suficiente porque como que todavía seguimos teniendo esta mirada y este abordaje de empezar a hablar de sexualidad cuando el niño o la niña lo trae, cuando empieza a tener relaciones sexuales, cuando surge un problema. Y entonces, mientras lo pensemos desde ese lado, estamos como un poquito atrás. Y en esto que, bueno, a ver, la ley está, lo que aporta está, es un derecho. Y hay cosas, porque por ejemplo en los liceos y en las UTU hay un educador o educadora sexual que además es docente de alguna materia. Hay un rol que se llama, pero es una persona que está encargada como de la parte de la sexualidad. Pero el problema es que esa persona tiene como que te diga tantas horas por semana para cubrir huecos si algún docente falta, o dar algún taller, o bueno, si en segundo B hay un varón trans, bueno, vamos a hacer un taller de lo que es ser trans. Entonces termina siendo, como digo yo, referente en sexualidad. Ya, ahí me vino el rol. Termina siendo apagar fueguitos, o sea, el referente en sexualidad está ahí por si pasa algo, no es desde la prevención. Y muchas veces terminan usando ese tiempo en tiempo administrativo, planear cosas, organizar. Entonces es poco lo que también se trabaja, no porque ellos no quieran trabajar, sino porque es poco los recursos que tienen y sobre todo el tiempo, porque el recurso está al menos intelectual en el sentido que tienen que tener el curso hecho. Después tenemos mundo escuela, que el problema es que los maestros, las maestras cuando estudian, lo único que tenían, que lo sacaron en el periodo anterior y ahora entiendo que se quiere volver a poner, es un curso o un seminario de educación sexual. Imagínate qué puedes aprender vos en 2 o 3 talleres de sexualidad en todos tus años de estudio para ser maestro o maestra. Y por lo que me han comentado muchos maestros, lo que hablan sobre todo es esto que estamos hablando, que es la sexualidad, pero no cómo la abordo yo en la clase. Y después tenemos el mundo social, o sea, hay que animarse a hacerlo y que vengan muchas familias a decirte no, porque me dijo mi hijo que en la clase hablaron de, porque todavía hay mucha resistencia a nivel social. Entonces muchos maestros no se animan a hacerlo y por el miedo a las represalias, y muchos no se animan a hacerlo porque no tienen las herramientas y los conocimientos necesarios. En eso, capaz que, como decías, cómo estamos a nivel país, está bueno mencionar justo algo que pasó el año pasado, en 2025. Una maestra de San José, que se llama Evangelina Hernández, ganó el premio a la mejor docente uruguaya, un premio que se llama Reaching You, que lo da la Embajada de Estados Unidos, como mejor docente uruguaya por su proyecto. Se presentan diferentes proyectos de diferentes temas y entre todos los, que eran un montón de personas, ella salió beneficiada
por su proyecto en sexualidad, en donde hizo en su escuela en Ciudad del Plata talleres de sexualidad con sus alumnos, con los padres y madres y referentes socioafectivos de los gurises y las maestras, los maestros, los profesores de la escuela. Y está buenísimo que se haya elegido entre tantos proyectos que están buenísimos ese, porque Sí. quiere decir que hay un interés en el tema y que se ve la necesidad. Y ella en ese premio gana $5.000 para invertir en esto. Y una de las cosas que va a hacer, que vamos a trabajar en conjunto, porque me contrató a mí, por así decirlo, es que vamos a hacer talleres en todas las escuelas de Ciudad del Plata y queremos extenderlo, si se puede, a otras escuelas de acá de San José. Y eso es un proyecto que va a suceder este año. Entonces me parecía lindo como nombrarla y mencionarla a ella porque está trabajando en eso acá. Pero sí, son las menos y es lo que viene pasando. Y ahí tenemos la ambigüedad, ¿no? Que lo que vos decías. De repente el niño no recibe educación sexual en su escuela porque su maestra no tiene la información o no se anima o lo que sea, pero viene a su casa a almorzar, está puesto el informativo y se ve padrastro que viola, tantos meses de prisión por violar a su hijastra. Ahí qué mensaje ambiguo le estamos dando a los niños, porque en primer lugar estamos naturalizando algo, no le estamos explicando qué es y muchas veces los niños preguntan y no sabemos qué responder. Entonces ahí también estamos educando en sexualidad y es importante verlo eso también. Y la sexualidad, entonces, ¿cómo hablar de sexualidad con niños? No solo en el Bueno, ámbito educativo, tipo colegio, escuela y jardín y demás, todo lo que tiene que ver con lo formal, digamos. ¿Cómo empezar desde la casa? ¿Cómo se exacto. le habla de sexualidad a los niños en las distintas etapas? Porque también no se le habla igual en distintas etapas de vida. Vos decías algo importante, que la educación sexual, o sea, la sexualidad ya nace desde antes de que naciéramos Exacto, sí. nosotros, es algo que nos atraviesa desde antes de nacer y es algo importante no solo para padres, sino para todos los adultos que rodean a ese niño, porque a veces lamentablemente la violencia sexual es ejercida por los progenitores, por alguno de los progenitores o por ambos, Sí. no tanto a veces a una violencia hacia el cuerpo específicamente, sino el silencio también es una forma de violencia sexual, no hablar y no proteger a ese niño o a esa niña. ¿Cómo hablamos de sexualidad con los niños? Me parece importante abordar esto. Sí, bueno, acá No solo entramos desde en... cómo vienen los bebés, capaz, o desde la menstruación, o cosas más específicas que pasan biológicamente en la edad, en la vida de un ser humano, sino cómo nos Es que sentimos, a veces es todo. algo muy chiquito, como yo que tengo una sobrina de 8 años que siempre lo noto, lo intento, en comentarios que hacemos de ella o de nosotras mismas, nos estamos, no sé, estamos juntas, nos estamos mirando al espejo y un comentario que yo pueda hacer sobre, qué gorda estoy o lo que sea, eso ya puede afectar a la infancia porque le está dando un mensaje de que entonces se debería ser más flaca de lo que yo Exacto. soy, por ejemplo. O no sé, llega a la escuela y me cuenta que, no sé, hoy le gustó a alguien, por ejemplo. Yo le digo, o yo misma le pregunto, ay, ¿tenés novio, por ejemplo? Y ahí eso no está nada bien, porque en principio los niños no deberían tener novio, pero además, o novia, ya le estoy como orientando a que solo le pueden gustar los varones. Y de repente capaz que a ella le había gustado una amiga, una mujer, por ejemplo. Entonces, como bueno, ahí las palabras que usábamos del mundo adulto, por eso te digo, novio, pareja, o esto de orientar hacia un lado, eso que yo no es que estoy haciendo educación sexual ahí, capaz que es un comentario que hice y no me di cuenta y estoy haciendo educación Sí, sexual sin darme cuenta. De la mala, digámosle. Entonces, bueno, acá a sí, mí me gusta como empezar, antes de decir, bueno, qué sería más o menos lo que cada uno tiene que saber según la edad, empezar por decir algunos tips, por así decirlo, que tenemos que tener en cuenta siempre, no importa la edad ni lo que vayamos a decir, siempre tenemos que tener en cuenta estas cosas. Empezar temprano. Acá tenemos esta que es clave. Empezar temprano se refiere a lo antes que se pueda. Y lo antes que se pueda es esto que les decía, 2 meses le cambiamos el pañal y ya, bueno, ahí obviamente va a ser alguien allegado, pero también puede ser alguna maestra o algo, si sucede en algún CAIF o lo que sea. Es esto de... Te pido permiso porque es tu cuerpo, te hablo con un tono positivo, no digo, no, caca, feo, esto no se toca, no se hace, porque muchas veces nos referimos a los genitales con connotaciones negativas y eso el niño lo siente en el tono, se da cuenta, lo percibe, sobre todo se acostumbra a percibirlo de esa manera. Empezar desde temprano es clave, porque ahí yo me voy acostumbrando. Lo que más te ayuda a eso, a que vos como adulto te vayas acostumbrando a hablar de eso, que a vos no te dé pudor decir pene adelante de un niño. Entonces cuando tenga 3
si te comprenda, no te va a dar pudor, porque siempre le dijimos pene y se llama pene, y así va a ser. Después tenemos escuchar en lugar de juzgar. Bueno, ahí es clave, porque si yo le pregunto algo, no sé, esto que decía mi sobrina, y su respuesta es sí, no sé, me dio un beso con, y yo me pongo como loca y le digo, no, ¿cómo vas a hacer eso? Que eso no se hace. Ya estoy enviciando y juzgando y negativizando una experiencia que capaz que para ella fue positiva y que tiene que ver con la sexualidad y que la puedo marcar en ese sentido. Entonces, eso no quiere decir que yo le voy a decir está todo bien, haz lo que quieras. No, lo que quiere decir es que voy a empezar a escuchar. Ah, sí, y contame cómo pasó, en qué situación fue. Porque ahí lo importante es evaluar si fue una situación de violencia y la obligaron o si fue una situación de más un juego sexual entre niños que se da, porque los niños tienen sexualidad y los juegos sexuales entre niños suceden. Entonces, evaluar desde qué lado fue, escuchar, preguntar cómo lo vivió ella. Y en base a eso, después yo reeduco y reordeno. Bueno, me alegro que lo que pasó te haya gustado o entiendo, gracias por contarme. Está bueno que sepas que los niños a tu edad no estaría bueno que den besos o es algo que pasó, pero capaz no está bueno que se repita, fijad, porque es como reeducar en base a lo que yo escuché sin juzgar, para que llegue el mensaje y para que el niño no lo vivencie con algo negativo y una experiencia traumática. Eso es clave, porque muchas veces nos sale que nos desespera y lo entiendo, pero Sí, necesitamos cara de póker, escuchar y después sí decir. Pero importante cómo hablamos, porque es cómo llega. Porque no hay que castigar, o sea, es clave no castigar ahí. Nosotros, como vos lo dijiste, somos los adultos, las adultas. Entonces somos quienes tenemos, incluso cognitivamente desarrollado la corteza prefrontal y todo, para controlar nuestras emociones. No vale, o sea, no es justificación que un niño, un adolescente se haya puesto loco, se haya enojado o haya saltado, haya gritado, para que nosotros también reaccionemos así. Porque nosotros deberíamos tener la capacidad de calmarnos, resolverlo y me refiero a cuando algo nos enoja o cuando algo nos pone triste. Y luego resolverlo a solas, llorar a solas o con otro adulto, llorar a solas con otro adulto o enojarme y expresar mi enojo en otro ámbito, pero no con el niño o con la niña, porque no tiene la capacidad de manejar todo eso que le tenemos para dar, si se quiere. Entonces ahí es clave que nosotros seamos los que regulemos, como vos decís. Perfecto, eso mismo es clave. perfecto. Después tenemos responder siempre las preguntas, aunque sea, mira, la verdad que no tengo idea de eso, pero lo voy a buscar, ¿te parece si mañana lo conversamos? Eso es súper importante, porque si yo me hago la que no escuché, le digo, ay, ¿qué decís? Cualquier cosa, ante cualquier pregunta que nos puedan hacer, yo ahí le estoy dando el mensaje de que eso conmigo no lo puede hablar. Entonces, no lo va a hablar conmigo la próxima vez. Va a ir a buscarlo a otro lugar. Y ese otro lugar va a ser internet, los amigos o alguien que no se lo pueda explicar de la forma correcta o acorde a su edad. Capaz que internet te tira información errónea. A veces te tira información que está bien, pero capaz que es un montón para la edad que vos tenés. Entonces, Y andás a saber lo que debería... buscan. Exacto, exactamente. Puede saltar cualquier Sí, cosa. Entonces yo siempre tengo que sí. responder. Mi respuesta puede ser, ¿sabes que a mí eso nunca me lo enseñaron? Mira, y yo la verdad es que no sé, pero lo podemos buscar en este libro. O ¿te acordás que tal era profesora de biología? Le podemos preguntar. O yo lo averiguo y mañana te respondo. Y mañana obviamente le respondo, ¿no? Porque si yo también como que zafo de ahí, no está bien porque le estoy dando mensaje ambiguo también. Eso es clave. Me encantaría que eso sea lo más importante. Y Y acompañado de usar las eso, herramientas. claro, eso, porque siempre hay, herramientas sobran. El problema es cómo las Por eso, capaz usamos. que uno no las tiene. Claro, capaz que uno no las tiene porque no recibió esa educación, porque lo que sea, Es sí, que lo que bueno, yo siempre digo, el contenido no importa tanto como sí importa cómo vos lo abordás y la importancia que vos le haces, los gestos que le ponés, la positividad con la que lo abordás, eso es lo que más importa. Y acompañado de eso, el no mentir. O sea, siempre hay una bien, forma correcta, acorde, breve para explicar cualquier cosa a cualquier edad. Viene un niño de bien. 5 años y te pregunta qué es la pornografía. Bueno, yo le puedo decir son videos para adultos. Son videos para adultos. No sé, cualquier cosa. Siempre hay una forma correcta y que no tengamos que mentir. Las mentiras siempre llevan a problemas porque primero los niños se dan cuenta cuando les mentimos porque son súper perceptivos y perciben mucho más el lenguaje no verbal que el verbal y se da cuenta cuando te pones nervioso, si quisiste distraer o lo que sea. Y eso se acompaña de otro de los tips que es cuidado con los gestos al hablar, ¿no? Como manejarlos lo mejor posible. Pero sobre todo porque si
él se lo cree, por ejemplo, pero al año se entera que era otra cosa, ahí generamos una gran discordancia en el vínculo con ese niño, sobre todo si somos sus referentes, porque los niños suelen tener a sus referentes como los héroes, y enterarte que te mintieron con algo es bravo y genera como esa discordancia que después es difícil a partir de ahí entablar algo positivo. Entonces no es necesario mentir, y sobre todo porque las mentiras hay que pensar para quiénes las hacemos. Cuando hacemos la mentira de la cigüeña, por ejemplo, ¿la hacemos realmente para cuidar al niño o la hacemos para zafar nosotros de algo que nos incomoda y no queremos explicar? Porque sería mucho más fácil explicar el óvulo y el espermatozoide que explicar la cigüeña, porque es más real y tiene más sentido. Pero nosotros le hacemos ese cuento fabuloso y mentiroso para zafar nosotros de la incomodidad que nos genera a nosotros hablar del sexo. Por eso digo que está bueno replantearse qué incomodidad me genera a mí hablar de estos temas. Porque eso yo lo voy a transferir a otra persona cuando lo hable o sea, es inevitable. Nombrar las cosas por su nombre sin mucha vuelta. Fíjense, o sea, a mí me parece como increíble que siendo adultos no nos dé vergüenza decir pitulín, nos dé vergüenza decir pene, que es el nombre correcto que está escrito en todos los libros de biología, en todos los libros de medicina, y que es una parte del cuerpo así como el codo, así como la mano, la muñeca. Yo siempre les digo, ¿cuántos nombres le conocen al codo? Uno, bueno, y sí, porque es el codo. ¿Por qué le ponemos tanto nombre a otra cosa? Que lo usamos para la burla, para la crítica, para ofender, cuando en realidad es una parte más del cuerpo, que sin duda tiene su particularidad, pero justamente por eso deberíamos trabajarlo con más respeto. Entonces, nombrar las cosas por su nombre es clave. Y ahí va a pasar que capaz que, bueno, el niño va a la escuela y en la escuela escucha otros nombres y capaz te lo trae, sí, pero fulanito le dice, bueno, sí, a veces esas partes del cuerpo, como son importantes o privadas, tienen otros nombres, pero acá en casa le vamos a decir el nombre correcto, que es el pene. Y esa es la forma como de... Así, sin mucha vuelta, o sea, decirlo. Algo importante a tener en cuenta, muchas veces ya saben la respuesta y te lo vienen a preguntar para chequearlo contigo, porque vos sos su referente. No tiene que ser padre-madre, puede ser la tía, la abuela, lo que sea. Si yo le miento, ahí genero la verdadera discordancia, porque él ya escuchó que los amigos de la escuela, no sé, imagínate, sexto de escuela, ya anda escuchando que esto, que el sexo, que qué será, que no sé qué, y algo así dijeron de meter el pene en la vagina, y si viene y te pregunta a vos, mamá, ¿qué es el sexo? Y te lo está preguntando porque lo escuchó, no porque sepa algo más o peor. Y si vos le mentís y después los amigos le dicen otra cosa, porque además le dicen otra cosa riéndose, o sea que hay una connotación ahí de algo que es como medio que te están mintiendo, pero no se entiende muy bien por qué. Y eso genera tremenda angustia en un niño, que se lo podríamos evitar diciéndole, bueno, ¿dónde lo escuchaste? Y guiando ahí la respuesta de acuerdo a lo que sepa. Lo que me lleva a lo otro. Siempre hay que preguntar por qué preguntan y de dónde lo escucharon. ¿Por qué? Bien. Porque puede que lo hayan escuchado de otro contexto que nada que ver. Y acá doy un ejemplo. Yo trabajé en un CAIF que se llamaba Virgen Niña y vinieron los niños a Sí. preguntarme qué era virgen. Y yo, en vez de responder, les dije, ¿dónde lo vieron? Ahí, me dice, en el cartel. Y le digo, es el nombre del CAIF al que venís. Y se fueron corriendo. Terminó la conversación. No tuve que dar más información que esa porque lo estaban preguntando por eso. Hay en YouTube un video muy bueno que si lo buscan se llama ¿Qué es virgen mamá? Y es una niña en la cocina dibujando mientras la madre cocina y le pregunta, mamá, ¿qué es virgen? Entonces la madre se pone, ahí está bueno verlo para que vean todo lo que no hay que hacer. Se pone nerviosa, es una niña más o menos de 5 o 6 años, empieza a dar sobreinformación, palabras largas, cuando los niños a esa edad son súper concretos y su pensamiento es concreto y quieren una respuesta concreta, que le cierre. No, que no, porque fíjate que cuando dos personas se quieren mucho, y empieza a hacer toda la vuelta para explicarle lo que es el sexo, con tremenda connotación también erótica, y que en un momento, y splash, y el hombre, y saca algo, y todo así, larguísimo, que hasta yo me aburrí de la explicación, y para explicarle que cuando no lo has hecho, sos virgen. Y ahí la niña se queda como que no entendió nada, y le dice, y entonces extra virgen, porque estaba mirando el aceite que estaba enfrente de ella. Entonces, preguntar de dónde lo escuchó es clave, porque eso guía tu respuesta, y también preguntar vos qué pensás que es, porque eso guía cuánto saben, para que vos en base a eso construyas. Y responder lo que se pregunta, porque si te preguntan qué es el pene, es qué es el pene, no es para qué se usa el pene, lo que puede hacer. Responder concretamente lo que se pregunta. Y ahí los niños son maravillosos porque te van guiando. Cuando vos le respondes lo que preguntan, si ellos necesitan, quieren o están preparados para saber más, te van a repreguntar. Si ellos eso les bastó, se van a ir. Pero lo más lindo de eso es que van a volver a hacerte la otra repregunta a los años, a los meses, al tiempo, porque entendieron que está el espacio para eso.
Y dos cositas más que son importantes. No esperar a que nos Sí, pregunten. Muchas veces me pasa en talleres con madres o padres que van, no sé, y me dicen, ay, no, es que mi hijo no está ni ahí con ese tema. Como nunca hablamos de nada porque no está ni ahí. Y el niño tiene, no sé, 12 años, adolescentes. No creo que no esté ni plena ahí. pubertad. Lo que pasa Mm, es que vos nunca hablaste con él o con ella, entonces claramente nunca habló contigo de eso. Lo está hablando con otras personas. Entonces yo no tengo que esperar a que los niños traigan las preguntas, porque siempre yo le puedo brindar información acorde a su edad, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces yo no tengo que esperar. Siempre tengo ejemplos en la tele, en un libro, en la escuela, para hablar de diferentes cosas. Y no nos referimos solo al sexo, sino a todo lo que venimos hablando. Entonces, bueno, siempre hay como sí, cosas de las que yo me puedo agarrar para decir, ¿viste que acá dijeron eso? ¿Sabes lo que es eso? Y empezar. Una publicidad de una adherente en la tele. Puedo mirar y decir, no solo a hijas, a hijos también, porque es importante que lo sepan. ¿Viste eso? ¿Sabés qué es eso que están mostrando en la tele? ¿Para qué sirve? ¿Sabés lo que es la menstruación? Empezar a tantear qué saben y ahí empezar a construir. Esa es como una importante. sí, Y la otra, última que quería decir, es esto de enseñar que la sí. sexualidad se disfruta. Porque si no, siempre caemos en lo negativo de la sexualidad, la prohibición, el no vayas a llegar acá embarazada, por favor, cuídate, no te vayas a contagiar algo. ¿Y cuando decimos disfrutá? Cuando vayas a tener tus primeros encuentros, sabé que sea con alguien que disfrutes, que yo voy a estar acá por cualquier cosa si te pasa. O sea, ¿cuándo le enseñamos lo positivo? Porque eso es súper importante también. Es importante también para la vida adulta de ese niño o esa niña, cómo va a encarar y cómo va a repercutir vivencias sexuales. Era 100%, porque importante algo que después tengo decía. adultos que vienen a la clínica Sí, porque, no sé, tienen eyaculación precoz o prematura, porque cuando eran niños no tenían, adolescentes, no tenían un espacio de privacidad, entonces se acostumbraron a masturbarse rápido, por ejemplo, porque nadie respetaba claro. la privacidad en su casa. Y así como eso, mil de complicaciones que hay en la vida adulta por estas cosas. Todo lo que sucede en la infancia repercute en la Sí, vida adulta, eso es tal inevitable. cual. Era también algo importante que voy a repetir algo que vos habías dicho, es Sí. que si los niños no encuentran la información, la van a buscar por sus propios Mm, medios o la van a buscar con amigos. Entonces es importante abordar estos temas porque a veces la información que pueden recibir de otro lado no es la mejor, no es la más adecuada para la edad del niño. Y acá te traigo el tema que es la información adecuada según la edad del niño, que no sí. es la misma cuando el niño tiene 2, 3 años a cuando es un preadolescente. Contame sobre eso. Exacto. Bueno, importante eso, la edad importa y también importa el contexto, porque yo siempre digo, y es un ejemplo como capaz que extremo, pero que pasa y está bueno decirlo. Si un niño tiene 8 años, tal vez no es la edad adecuada para hablar de trabajo sexual, pero ¿qué pasa si vive en un contexto en donde su madre es trabajadora sexual? Capaz que sí se lo tenemos que Claro. explicar. Entonces, la edad y el contexto. Esas son las dos cosas que tenemos que tener en cuenta. En un contexto ideal, podemos dividir por edades lo que tienen que saber. De 0 a 2 años nos vamos a enfocar en el vocabulario correcto. El pene es el pene, la vulva es la vulva y el vocabulario correcto. Por este agujero que es la uretra hacemos pichí, por este agujero que es el ano hacemos caca. O sea, vocabulario correcto, repito, aunque cognitivamente lo está recién comprendiendo, que se acostumbre a escucharlo es clave y que nosotros nos acostumbremos a decirlo es clave. Entre los 2 y los 5 años vamos a seguir insistiendo con el vocabulario correcto y acá es clave porque en realidad empiezan a ir a CAIF o a lo que sea y se escucha mucho esto de los diferentes nombres de decirle a los genitales en vez de los nombres correctos, por la vergüenza de los adultos y etcétera. Entonces recalcar que, viste que la maestra dijo el pajarito, pero acordate que el nombre correcto es el pene, como recalcar eso. Pero de 2 a 5 años vamos a incorporar algo nuevo que es las funciones, como ir de a poco explicando que el ano es para hacer caca, o sea, que tiene una función diferente porque pertenece al sistema digestivo que la función de la uretra que pertenece al sistema urinario. Obviamente no se lo vamos a decir con estos nombres, pero sí decirle, por ejemplo, es una niña o un varón, decirle, viste que por este agujero haces pichí y por este otro haces caca, como diferenciar sistemas y funciones, eso es clave. Y ya a esta edad que se empiezan a socializar, el tema de diferenciar entre lo público y lo privado. Y en esto que decíamos hoy, de que la educación previene, esto previene abusos. Porque si yo le explico, estas partes son íntimas y solo las podés tocar y ver vos.
a no ser que mamá, papá o la pediatra te pidan permiso para ayudarte cuando te tenés que limpiar o te tienen que revisar si algo te pasó. Pero si no, nadie más debería ver o tocar tus partes privadas porque son íntimas. Diferenciar entre lo que se hace en público y lo que hace en privado es importante. Y ahí lo que ayuda mucho es dar ejemplos. ¿Viste que cuando vamos a la playa nos ponemos malla o short? ¿Para qué? Para tapar las partes privadas. Bueno, así como las tapamos en la playa, las tapamos en cualquier otro lugar. Como tener ejemplos. ¿Viste que cuando vamos a hacer pichí cerramos la puerta y vamos solos al baño? Bueno, es porque involucra nuestras partes privadas. Llevarlo a otros ámbitos de la vida para que el niño o la niña comprenda por qué es privado y que es privado en todos lados. La mayoría de los abusos se dan intrafamiliar y en un contexto de niñez. De hecho, el 98% de los abusos intrafamiliares son en la infancia. En la infancia son intrafamiliares, mejor dicho. Entonces, ahí es clave que repitamos y repitamos esto. A ver, ¿lo vamos a prevenir 100% con la educación? Tal vez no, pero sí prevenimos la cronicidad. O sea, si el niño lo comprende, a la primera que pase va a decir eso no está bien y va a ir a contárselo a otro adulto referente. Y ahí prevenimos que no se repita, que se repita, mejor dicho. Y bueno, de 2 a 5 años eso, o sea, además de los nombres correctos, incorporamos las funciones, pero además ya empezamos a esto del niño social que empieza a ir a plazas, a CAIF, le vamos enseñando qué cosas se hacen en público y qué cosas se hacen en privado. Después tenemos de 6 a 8 años, que ahí es donde empezamos a explicar bien las partes del cuerpo y cómo es la reproducción. Capaz que nos parece que está re mal hablar de sexo con un niño o una niña de 7 años, pero en realidad a esta edad es en donde se empiezan a hacer las preguntas de cómo es que el bebé llegó a la panza. Entonces, si yo no hablo de sexo, no le puedo explicar sin mentirle. Entonces, ahí empezamos a hablar de la reproducción. No, el tema es ese, no vamos a hablar de la relación sexual como algo erótico que el niño no tiene la capacidad de comprender, sino como algo biológico de, bueno, para tener un bebé hay que hacer esto y esto. Y la respuesta ante la primera pregunta, ¿cómo el bebé llegó a la panza? Puede ser, bueno, ¿para qué? Porque la mamá se embarazó. Y ahí te van a preguntar, ¿y cómo es que se embarazó? Entonces yo voy de a poco, y esto puede ser de a poco en días, semanas, meses, no tengo que no tiene que ser en el mismo momento tampoco. Los niños te repreguntan, ellos son fantásticos, porque si algo no entienden te van a decir, pero ¿cómo? ¿Cómo que se embarazó? Y ahí vos seguís, bueno, para que una mujer se embarace, un hombre y una mujer tienen que tener sexo, por ejemplo. Entonces se va a ir. O te va a preguntar, ¿y qué es el sexo? Eso depende del niño, lo que haya escuchado, para lo que esté preparado, qué tan curioso sea, y lo vas guiando así. Entonces, bueno, Es importante, ahí capaz, decirles también que el sexo ocurre en adultos, eso ¿no? es clave. El sexo es una actividad que hacen los adultos. Y ahí decir, bueno, porque, si sigue preguntando, involucra las partes privadas. Entonces, bueno, eso es clave. Lo que decís es tal cual. Algo que hacen los adultos. Es lo primero que tenés que aclarar, tal cual. Entonces ahí la reproducción va a estar bastante de diferentes maneras, pero va a estar abordada. Mucho de lo que se suele usar, que es lo más fácil, es decir, bueno, el bebé llegó a la panza porque un óvulo se unió con un espermatozoide. Y ahí ves que tan aislada queda esa respuesta. Capaz que te pregunta de dónde viene ese espermatozoide, capaz que no. Por lo general lo que se suele responder, digo por si alguien está escuchando, capaz dice, bueno, ¿y qué es el sexo y cómo respondo eso? Se puede decir, bueno, el bebé se forma por la unión del espermatozoide, que es una célula del papá, y del óvulo, que es una célula de la mamá. En general, con esa pregunta, con esa respuesta, quedan satisfechos. A los años les va a caer la ficha de ¿y cómo llegó ese espermatozoide al cuerpo de la mamá? Y ahí es donde empezás a hablar de la penetración, por ejemplo. Pero capaz que eso sucede a los 9. Entonces, vos ahí vas guiando. No hay una edad tampoco correcta en la que pregunten o no pregunten. Va a depender de eso todo que decíamos. También acá empezamos a hablar de la pubertad. Porque, repito, capaz nos parece un montón, pero en realidad, si mi sobrina de 7 años, las niñas pueden empezar a menstruar a los 9. Entonces, ¿cuál es lo montón? Si yo no la preparo para saber que ella va a menstruar tiempo antes, más trauma va a ser de repente a los 9, a los 10 empezar a menstruar y no entender qué está pasando. Y no es que porque a vos te expliquen alguna vez, vos lo comprendés 100%. Seguro la mayoría de los que están acá escuchando esto, mañana se van a olvidar de la mitad de las cosas que yo estoy diciendo. Entonces yo necesito repasar, repetir, y la educación por eso es un proceso. Entonces la niña necesita comprender de a poquito lo que va a ir pasando. Entonces hablar de la pubertad y los cambios es clave. Y ahí te está bueno porque a esta edad están en la escuela y en el recreo ven a los de sexto escuela que ya están desarrollándose. Entonces usás eso también. Viste que los compañeros de quinto y sexto son más altos, tienen granitos en la cara, les va pasando esto, le va saliendo bigote. Tenés como cosas para siempre llevarlo a ejemplos cotidianos. Ayuda un montón. Bueno, después Sí. tenemos de 9 a 12. Y después de 12 ya se puede hablar de todo, obviamente acorde a lo que vayas sabiendo y acompañando. Pero de 9 a 12 vamos a dar
toda la información completa sobre los cambios corporales. O sea, acá es clave que ese niño o niña tenga clarísimo lo que va a pasar en su cuerpo en la pubertad. No se da eso, no pasa, ¿sí? Pero bueno, a mí me resulta como súper loco porque se supone que es lo biológico, entonces lo que más se trabaja. Como le digo siempre a mis pacientes adultas o adultos, es re loco que lo único de educación sexual que supuestamente te enseñaban en el liceo son los métodos anticonceptivos y las infecciones de transmisión sexual, y vos me estás diciendo que tenés dudas sobre cómo se contagia el HPV, sobre cómo toma la pastilla. Entonces ni siquiera lo que había que enseñar bien se nos enseñó bien. Me parece como re loco eso. Y no es por la falta de información, es Sí. por el mal abordaje en realidad. Bueno, entonces de 9 a 12, concreto, información completa sobre la pubertad, información completa sobre la reproducción, acá sí. Información, ya podemos, al hablar de reproducción, asociamos métodos anticonceptivos e infecciones de transmisión sexual. Y después la vacuna del HPV, que se da a los 11 en varones y mujeres. Entonces también ya hablar de eso. Y también salir de En estrictamente lo varones y en biológico. mujeres. Sí, En varones, perdón, te corto acá no, porque está bien. Me encanta este tema y es re importante. tenía entendido que la vacuna era solo para las niñas que todavía no habían tenido sexo. No, la vacuna del Perdón. HPV es para varones y mujeres. Lo ideal es, Ok. como vos decís, antes de que no hayan tenido sexo. Por eso se da a los 11, porque cuanto vos antes te la des, inmunológicamente, mejor tu cuerpo responde para generar anticuerpos que van a ser las defensas que te van a combatir contra ese virus del HPV. Que el HPV es el virus del papiloma humano. Entonces, por eso se da a los 11. Pero se puede dar hasta los 45 años. Y no importa si tuviste o no tuviste infecciones de transmisión sexual. Eso concreto es porque la vacuna te previene contra algunos tipos de HPV, pero hay más de 100 tipos de HPV. Entonces, sin importar que vos hayas tenido sexo o incluso HPV diagnosticado con algún PAP o test, igualmente la vacuna te previene contra otros que no has tenido. Entonces siempre es bueno dársela. Y acá tirar este datazo que es clave, que es que hasta los 26 años, hoy en día en Uruguay, la vacuna del HPV es gratuita para varones y mujeres sin receta, 2 dosis. Solo con la cédula voy a cualquier centro de salud, al vacunatorio, pido la vacuna del HPV y me la tienen que dar. Bien, y esto es para prevenir la enfermedad, el Sí. virus y el post-desarrollo capaz del cáncer, ¿verdad? Exacto, el HPV es un Perdón. virus que tiene, sí, el HPV es un virus que tiene algunas cepas malignas que pueden generar cáncer y algunas cepas benignas que pueden generar verrugas. Las vacunas tienen cepas combinadas que te protegen de las dos cosas. Está buenísimo dártela porque, como siempre yo digo, es una vacuna que previene un cáncer. O sea, más claro que eso no hay. Y bueno, por eso acá está bueno dar la información, pues se la están por dar. Así como le doy la información de todas las otras vacunas que se dan, ¿no? Que no tengo que saberlo, lo puedo googlear, preguntarle a alguien que sepa, no importa. Y lo que iba a decir es no irnos solo a lo biológico, hablar de la fertilización asistida, porque hoy en día no solo hay una forma de ser mamá o papá, tenemos la adopción y tenemos la fertilización asistida. Entonces, medianamente, no tengo que ser experto en biología, pero explicar que a veces un médico te puede ayudar a una pareja que no puede quedar embarazada por sexo para que tengan un bebé. Algo así, pero que se sepa que eso puede hacer que dos mamás tengan un bebé, que dos papás tengan un bebé, que dos personas puedan adoptar. Entonces, eso es clave, porque se ve aparte, van a tener compañeros que estén en esa situación y es importante decir. Después de los 12, se puede hablar de todo, son Sí. adolescentes, hay que acompañar y ver desde qué lugar y qué saben y acompañar a eso. Esto entonces estábamos hablando desde la prevención, la educación, pero vamos a hablar ahora cuándo ocurre el abuso y Ujú. cuáles son los indicadores de que un niño fue abusado de alguna manera, a qué cosas tenemos que estar alertas. Bueno, ahí entramos como en un terreno que está buenísimo tener eso, en mente algunos indicadores, sobre todo si Bien. trabajas con niños diariamente o tenés hijos, hijas, lo que sea. Entonces, ahí dentro de lo que es indicadores hay específicos y no específicos. Los hallazgos específicos va a ser lo que es obvio, que es el embarazo, las infecciones de transmisión sexual o signos genitales relevantes, como algún desgarro, lastimamiento, lo que sea, algo así relevante. Pero tenemos lo de baja especificidad, o sea, inespecífico, que si el niño lo tiene, la niña lo tiene,
puede ser por un abuso, pero también puede ser por otras cosas. Entonces no es salir como loco corriendo a algo, sino estar atento, prestar atención, tener ojo. Ahí tenemos la enuresis, que es esto de cuando el niño ya logró controlar esfínteres, pero o urinarios, y se empieza a orinar de vuelta. O sea, como que tiene un retroceso. Esto puede verse, obviamente, también por un problema en la vejiga o por algún problema psicológico. Entonces, no vamos a decir 100% es un abuso, pero es uno de los síntomas, que empieza a orinarse de la noche, cuando ya había logrado, repito, controlarlo, ¿no? Y después hay algunas cosas como los juegos sexuales problemáticos o no esperables. Eso también es un gran indicador. Pero, repito, no es específico de violencia sexual así como lo pensamos, de abuso, de violación, pero sí puede ser de otro tipo de violencia sexual. Por ejemplo, capaz que un niño tiene un juego sexual problemático, que ahora explicamos qué es, y no es porque lo estén violando o abusando, sino porque, no sé, tiene un hermano mayor que está mirando pornografía y él también está accediendo a eso sin querer, lo que sea, o porque alguien explícitamente le está mostrando, que es una violencia sexual, ¿no? Pero que no le están haciendo nada en su cuerpo en específico, que es lo que sería el tema de la violación. ¿Qué son los juegos sexuales problemáticos? Es lo que no es esperable para la edad que ese niño esté haciendo a nivel sexual. Porque hoy decíamos, todos tenemos sexualidad, por lo tanto existen los juegos sexuales. ¿Qué son los juegos sexuales? Esto de me gusta tal, me doy la mano con, le quiero dar un beso, porque también son cosas que los niños ven en nuestra sociedad. O me da intriga, yo tengo vulva, me da intriga cómo es tu pene, o quiero saber si todos los penes son iguales. Entonces muchas veces, por ejemplo, a los 7 años, es re común que, no sé, juguemos a ser doctores para explorar el cuerpo del otro, o yo, buena, quiero saber cómo es tu pene, entonces negociamos, vos me lo mostrás, yo te lo muestro, nos bajamos, nos mostramos y nos vamos. Fíjense que todo eso está encuadrado en un contexto de consentimiento, o sea, los dos negocian, lo acuerdan, los dos están de acuerdo, lo hacen, sucede una vez, era por curiosidad, se terminó la curiosidad, ya entendí. Los juegos sexuales, lo estoy explicando rapidito, esto podríamos hablar una hora de Sí, esto y está bueno que es un tema delicado y igual dejarlo claro. Los juegos sexuales sí, problemáticos es cuando eso progresa, cuando se hace en niños que no tienen edades similares y que no sería lo esperable que alguien de 12 lo haga con alguien de 7. Cuando eso progresa y hoy es nos miramos, pero mañana es lo hacemos de vuelta para tocarnos y pasado lo hacemos de vuelta para simular una pose sexual. Eso te dice que los niños están accediendo a algo que no deberían para su edad, que están mirando o viendo o viviendo algún contenido que no está bien. Entonces es cuando son en edades diferentes, progresan en intensidad, suele haber uno que como que obliga al otro y hay cierto situación de poder ahí. Y sobre todo lo que es como, si vos me decís, ¿cuál es la característica del abuso? El secreto. El secreto es la característica del abuso. Esos dos niños anteriores que decíamos que lo negocian, lo van a hacer en un rincón, en un baño con la puerta abierta, no se van a esconder a hacer algo, porque para ellos no están haciendo nada malo. Entonces, cuando lo otro involucra un secreto, ahí es donde está lo que te revela y lo que se despliega ante un abuso. El no guardar secretos. Por eso, y algo que, mira, me olvidé decir cuando hablábamos de 2 a 5 años, el no guardar secretos. Enseñar a que hay secretos buenos y hay secretos malos. Y ahí también les recomiendo una canción, dos canciones que hay en YouTube, pero una es de Canticuénticos y se llama Secretos o Hay Secretos. Y justamente la canción dice eso, hay secretos livianitos que te invitan a volar y hay secretos muy pesados que no te dejan escapar. Entonces, perfecto. eso, enseñarle que cuando a vos te obligan o te hacen algo que involucre tus partes íntimas y te dicen que guardes ese secreto, eso es un secreto malo. Y le das ejemplos de secretos buenos. Mañana es el cumpleaños de Emilia, le vamos a hacer una fiesta sorpresa. No digas nada. Eso es un secreto bueno, porque ¿qué le va a generar a Emilia? Bienestar. Cuando algo te genera malestar, es un secreto malo, y eso es clave. Entonces, bueno, a tener como cuidado con eso de el secreto, ahí está clave. Por las dudas que no me olvide nada, esto, los juegos sexuales problemáticos establecen un secreto, son progresivos, bueno, son permanentes y reiterados y van progresando, como decíamos. Son Sí, niños que capaz que no hay un gran vínculo, se encontraron en un cumpleaños, pero no eran amigos, compañeros, primos. Los otros se dan con alguien con quien vos tenés confianza, vos no le vas a plantear eso a alguien que acabas de conocer. Sobre todo esto genera frustración, enojo, miedo, incluso puede generar obviamente dolor físico o malestar. Y esto está importante decirlo, que puede ser de un adulto a un niño y también puede ser entre niños el abuso. Entonces hay que tener ojo perfecto. con todo, digamos. Hay una frase clave que para mí es importante decirla. Un niño informado es un niño más protegido. Entonces,
¿Cuáles son estas herramientas para prevenir? Hablamos de muchas de ellas: enseñar límites, enseñar consentimiento, explicar partes íntimas, enseñar a pedir ayuda, crear confianza con adultos. Y después algo así como que no recuerdo si lo mencionaste, pero el acompañamiento, porque yo puedo darle la mejor herramienta, pero mi hijo, mi sobrino, mi nieto, lo que sea, no vive en un tupper, como yo siempre digo, vive en una sociedad y la sociedad tiene cosas, pasan cosas. Entonces también, como hablaba la otra vez con una mamá que su hija de 13 años, de 12 años, dio su primer beso en un contexto de matiné en donde la obligaron en una ronda de aplausos a que ella se anime a darle el beso a otro. Se vio en una situación forzada en realidad. Ella había ido a talleres conmigo, tenía, lo hablaba con la mamá siempre, todo, tenía toda la información preciosa de qué es consentimiento, qué no, cuándo. Y sin embargo le pasó igual. ¿Por qué? Porque vive en un mundo en el que las cosas pasan igual, porque no todos están educados de esa forma, porque si no alguien hubiese parado esa ronda de aplausos desde, no sé, las responsables de esa matiné hasta los mismos gurises que no deberían estarlo haciendo. Entonces, eso a ella le generó muchísima angustia, porque sabía que no estaba bueno y lo hizo igual. Y lo que más, no lo hablé esto con ella, pero imagino que lo que más reconfort le dio fue llegar a la casa y poder contarle a su madre y poder hablar con su madre de esto y que su madre le diga, no pasa nada, también desromanticemos el primer beso como si tuviese que ser con el amor de tu vida. No fue lindo el contexto, pero bueno, no te preocupes, ya vas a tener otros, los vas a poder disfrutar, gracias por contarme. O sea, que vos seas un niño, un adolescente y que sepas que tenés a quien contarle si te pasa eso malo, es clave. Entonces, por eso además de las herramientas y el conocimiento y la información, es el acompañamiento, porque las cosas pueden pasar igual. Y cómo yo acompaño ahí es lo más importante. En Uruguay también pasan cosas, porque uno a veces tiene esa percepción de que en Sí, Uruguay somos un país chico, nos conocemos entre todos y bla, bla, bla. No, acá lamentablemente hay índices de mucha violencia hacia los niños, de trata, de muchas cosas horripilantes. No sé si vos tenés algún dato, algún sí. número. A mí de las cosas que más me sorprendió cuando me uní a Proyecto ICOB es que yo realmente pensaba, fue hace algunos años, que en Uruguay no había una red de trata y explotación sexual como tal. O sea, como eso que a veces ves en las películas de que tienen todo, no sé, galpones, todo organizado, todo. Yo realmente pensaba que en Uruguay no pasaba, más allá de que habían casos aislados de. Y conocer a dos personas que son partes del Proyecto ICOB y que las nombro porque lo han podido contar públicamente también, que ha sido todo un tema, porque hasta con miedo lo han hecho, de que fueron parte de una red, una red doméstica y otra de una red más grande, me abrió, como vos decís, algo que es impensado. Entonces sí, hay. Lamentablemente es un número muy alto, como yo decía hoy, el 98% de los abusos en la infancia son intrafamiliares. Eso nos dice por qué tampoco tenemos que dejarlo a la educación sexual, que a veces las familias se encarguen. Y no sería lo ideal. Hay algunos datos que son del ministerio y que son del 2024, pero me parece que está bueno decirlos. De las 8.924 situaciones atendidas que hubieron hacia niños, niñas y adolescentes, el 22% fueron de violencia sexual. Hay 24 situaciones de violencia por día hacia niños, niñas, y de esas 24 casos, 7 son de violencia sexual. O sea, como que la sexualidad ahí está atravesada, más allá de los otros tipos de violencia, ¿no? Que pueden haber. Em, Ahí tenemos la división por franja etaria también. A esto estoy mirando una publicación de Proyecto ICOB que se llama Las violencias sexuales y sus cifras, y está bueno también decirlo para que lo puedan ir a ver ahí. También Sí, sucede mucha cosa en el entorno digital. Bueno, ustedes tuvieron un episodio con Facundo hablando de la inteligencia artificial. sí. Ese es un gran tema porque hoy en día está pasando que agarran una foto de compañeras, por ejemplo, sucede mucho en el liceo, y le piden una foto de esa misma persona pero desnuda y viralizan esa foto de una compañera desnuda hecha por inteligencia artificial. Es terrible, pero sucede y sucede acá en Uruguay. Entonces, está bueno como poder decirlo también, más allá de la violencia digital de difundir videos o fotos de personas, ¿no? De compañeros. Y bueno, y el gran dato es que el 78%, por ejemplo, en el entorno digital de esas víctimas son mujeres, no son varones. Por eso hay la perspectiva de género, ¿no?
porque es importante tenerlo en cuenta. Fuiste muy clara, no sé si vos querés agregar algo, alguna cosita que te haya faltado, pero creo que abordamos todo lo que queríamos Hablamos de abordar. todo, Fuiste muy, sí. sí. Sí, no, capaz Estos son, recomendarles cosas para que puedan tener a ver, información. Exacto, para todos. Hay información de sobra en internet, libros, etcétera. Bueno, está mi Instagram, que es @educarsexual. Ahí siempre estoy subiendo sí, información, recomendando contenidos, hablando con la gente, reflexionando, mostrando cosas de los talleres, de lo que vamos haciendo. Así que me pueden y les invito a que me sigan ahí. sí, por Hay favor. otros Instagram, como por ejemplo Sexualidades y Pi, todo junto. Ella, Bien, María, es una maestra educadora sexual que habla específicamente de sexualidades en la primera infancia y cómo abordar este tema. No sé, hay otra compañera que se llama Soy Paola Muñiz UI, que ella es educadora menstrual y habla específicamente más que nada de la menstruación. Y está buenísimo toda la información que perfecto. también está subiendo siempre ahí. Y después recomiendo libros que están buenísimos. Tuve la suerte de que Penguin me contratara para presentar en la Feria del Libro infantil y juvenil hace 3 años y este año lo vamos a repetir también, que se viene ahora en junio. Los libros de la colección Menstruita. Les recomiendo mucho la colección Menstruita de Penguin. Son 5 libros, dos para los más chicos, a partir de 4 años, que Se llama vulva y se llama pene. Son libros que van explicando las partes del cuerpo, los cuidados, las funciones, todo lo que hay que saber a esa edad. Y después están los otros que son más como para a partir de los 9 años, los 8, depende de qué tanto te guste leer porque tienen más información. Tienen unas láminas y unas imágenes preciosas. Esos se llaman La menstruación es genial, El semen es genial, El cuerpo es genial y El porno no es genial. Esos libros son un gran recurso porque explican en profundidad cómo es la pubertad y todos los procesos que va viviendo cada cuerpo. Hablan, por ejemplo, el del semen es genial, tiene un apartado para hablar de la paternidad y por qué es importante si sos varón estar presente, paternar, que no es cualquier cosa. Tienen como una mirada muy linda. Y el del porno no es genial, es fantástico. Hoy en día el acceso mundial a la pornografía está en los 8 años y en Uruguay hay estudios de la Facultad de Psicología que nos dicen que a los 12 ya casi todos los adolescentes, por no decir todos, vieron pornografía. Entonces, bueno, ahí hay que trabajar muchísimo el tema de la pornografía porque hoy en día el enfoque no es no mires, porque en general ya saben que existe y ya miraron, sino es explicar por qué no está bueno y por qué no está bueno para aprender sobre lo que es el sexo. Así que les A la recomiendo todo habilidad de todo eso lo que fuertemente. Exacto, porque es para lo que más se perfecto. mira. El estudio lo que dice es que la mayoría lo busca por curiosidad para aprender sobre qué es el sexo. Me gustaría cerrar con esta frase, que darle herramientas a las infancias, a los menores, no es adelantar etapas, sino es dar herramientas para que esos niños puedan hablar en caso de ser violentados, tengan curiosidades, tengan interrogantes y puedan hablar con otras personas. Tener buena educación integral, no solo de la educación por ahí más del sexo, lo que sea, sino una educación más integral. Eso les va a dar herramientas y, bueno, te va a hacer vivir capaz, cuando seas más grande, una sexualidad más plena o más Tal cual, disfrutable, sí. ¿no? Disfrutable, plena, sí, tal cual, que falta un montón. Y después de adultos uno lo va viendo y lo va repensando y te das cuenta de que podría haber sido 100% mejor. Así que me encanta, tal cual, 100% de acuerdo. Yami, muchas gracias, sos muy crack. Me encantó esta charla, me encantaría volver a hablar con vos en algún otro momento, pero la verdad es que toda la información que das, sos muy concreta, muy... me encanta cómo Ay, hablas. muchas Entonces gracias, gracias, de verdad. te pueden encontrar en Educar sexual, @educar. exacto. Perfecto. Ahí siempre estoy subiendo como contenido y estamos charlando de cosas.